Hermanos, buenas noches. Vamos a dar inicio en el servicio, en la transmisión de esta noche. Gracias a Dios porque nos permite darnos este tiempo. Y le voy a invitar que ahí en su casa o desde donde nos esté viendo, que nos tomemos un tiempo para orar y rogar la dirección de nuestro Dios. Le invito a que incline su rostro, que hagamos una oración en unidad. Dios bueno, queremos darte gracias en esta noche, porque cada día es una muestra de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. Y hoy nos has dado la oportunidad de reunirnos una vez más, de a la distancia tomarnos este tiempo para juntos seguir considerando tu palabra. Y no queremos, Padre, que esto se vuelva algo rutinario en nosotros, sino que de verdad lo hagamos con ese deseo de escucharte, de conocerte más, de conocerte cada día y seguir descubriendo tu voluntad para nuestras vidas. Gracias porque hoy nos das esa libertad, no solo de hablar contigo, sino también de leer tu palabra y de esta manera decidir llevarla a cabo en nuestro diario vivir. Sé tú quien por medio de tu Santo Espíritu nos siga convenciendo de todo lo que es necesario y quien nos siga también llevando a mirarte y reconocerte a ti en todas las cosas. Gracias te doy por todos aquellos que se están tomando este tiempo para conectarse, para ver las transmisiones, y yo te ruego sigas bendiciendo tú sus vidas, sosteniéndoles, y que en esta noche reciban la palabra que sus corazones necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a alabar a nuestro Dios, declarándole no solo que Él es Dios, sino también nuestra confianza en Él. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi amor. Y el pacto de mi paz se quebrantará, así ha dicho el Señor tu Dios. De las tinieblas te llamé, a mi luz admirable, ningún arma contra ti jamás prosperará. Así te dice tu Creador, no temas, soy tu Salvador, soy tu Señor, tu protector, jamás te dejaré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi amor. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, así ha dicho el Señor tu Dios. De las tinieblas te llamé, a mi luz admirable, ningún arma contra ti jamás prosperará. Así te dice tu Creador, no temas, soy tu Salvador, soy tu Señor, tu protector, jamás te dejaré. De las tinieblas te llamé, a mi luz admirable, ningún arma contra ti jamás prosperará. Así te dice tu Creador, no temas, soy tu Salvador, soy tu Señor, tu protector, jamás te dejaré, jamás te dejaré, jamás te dejaré. Mi vida está escondida en Él, mi vida está escondida en Él.
refugio de mi vida es el Señor. Mi vida está escondida en Él, mi vida está escondida en Él. Refugio de mi vida es el Señor. Castillo mío, refugio mío, mi Dios en quien confío. Castillo mío, refugio mío, mi Dios en quien confío. Mi vida está escondida en Él, mi vida está escondida en Él. Refugio de mi vida es el Señor. Mi vida está escondida en Él, mi vida está escondida en Él. Refugio de mi vida es el Señor. Castillo mío, refugio mío, mi Dios en quien confío. Castillo mío, refugio mío, mi Dios en quien confío. Una vez más, mi vida está escondida en Él, mi vida está escondida en Él. Refugio de mi vida es el Señor. mi vida está escondida en Él, mi vida está escondida en Él. Refugio de mi vida es el Señor. Castillo mío, refugio mío, mi Dios en quien confío. Castillo mío, refugio mío, mi Dios en quien confío. Amén. Que en todo tiempo esté puesta nuestra confianza en ese Dios todopoderoso y soberano. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Ese es nuestro Dios, grande y todopoderoso. El Dios que descendió desde
sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios en quien descansa nuestra vida, nuestros tiempos y todo nuestro ser entero. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro.
siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Así es, Señor. Más que palabras, es una declaración de nuestra confianza. Una declaración de quién eres tú, que tú eres Dios por sobre todo. Y que nuestras vidas están bajo tu completo control. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, Toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios.
Así es, Señor, tú eres Dios por sobre todo. Y reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía por sobre todo y sobre todos. Gracias te damos por esa bendición que nos das de alabar y exaltar tu nombre. Te damos gloria, te damos toda honra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que a nuestro Dios sea toda la gloria. Vamos a continuar con la palabra en esta noche. Bien, gracias a Dios. Ahora sí. Decía, continuamos con nuestro estudio de la epístola de Santiago, capítulo 4. Y vamos a hablar de la importancia que tiene precisamente el tener, el considerar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y especialmente a partir del versículo 13 nos habla de aquello que tiene que ver con los planes. Dice, y busca en su Biblia la palabra del Señor, vamos ahora, los que deseéis, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. El hombre, dice un dicho, propone, pero Dios dispone. Es importante el poder ver que al seguir considerando los diversos aspectos en aquello que tiene que ver la palabra, vamos a la diapositiva número 1. Llama la atención y dice el apóstol Santiago que podemos escuchar, que tenemos que escuchar esto. Sobre todo aquellos que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año. Haremos negocios y ganaremos dinero. Como nosotros podemos ver, no hay en ningún momento consideración de Dios. Simplemente planes con orgullo. Siguiente diapositiva. Esto nos habla de la presunción. Y sin duda la presunción es un pecado. Los que dicen, vamos, haremos, estaremos, negociaremos, ganaremos. Ese hacer planes, sin tomar en cuenta a Dios, es precisamente ese punto donde nosotros pecamos delante del Señor. Porque recordemos que la palabra del Señor está escrita para nosotros, para los creyentes, para los cristianos. Y es a cristianos que está hablando esta palabra. En la vida es necesario, sin duda, el hacer planes
para el futuro. Siguiente. Pero el hacer planes con autosuficiencia es pecado. El decir yo puedo, acomodé lugar, lo logro, lo voy a hacer. Es la misma actitud que tuvo Lucero. Dice Isaías 14, versículo 13 y 14. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. Sí, la autosuficiencia nos lleva a hacer planes, a decir, haremos o haré. Esa es la esencia del pecado. Cuando tenemos esa actitud. Siguiente diapositiva. Dice Proverbios, capítulo 27, versículo 1, que tenemos en pantalla. Que no presumamos del día de mañana, pues no sabemos lo que el mañana traerá. Dice la versión 60 que no nos jactemos del día de mañana, pues no sabemos qué traerá. Esa actitud que tuvo aquel hombre, en aquella parábola que cuenta el Señor de este rico insensato, en Lucas capítulo 12, de su versículo 16 en adelante, la cual nos dice que había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. ¿Sí? ¿Qué haré? Y voy a hacer. Versículo 19. Luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida. Y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Esta presunción y esta actitud de este hombre rico, en lugar de preguntarle a Dios y en lugar de disfrutar de lo que Dios le había dado, decidió simplemente guardar y hacer más y pensar que en el futuro tendría la oportunidad de poder descansar. Siguiente diapositiva. Por ello es necesario consultar con Dios sobre nuestros planes y debemos hacerlos de acuerdo a su voluntad. Sí, a su voluntad. El apóstol Santiago advierte que no podemos conocer lo que pasará mañana. Porque la vida es como una niebla que se desvanece en cualquier momento. Sí, la vida del hombre es así. Hoy estamos y mañana ya no. ¿Cuál fue
¿Cuál fue el problema de este hombre rico? ¿Cuál fue el problema? Que afirmó su confianza, su descanso, su gozo, su paz en las riquezas y no en Dios. El apóstol Pablo da un consejo interesante de qué debe hacer el hombre rico, qué deben hacer las personas ricas. Siguiente diapositiva. En la primera carta a Timoteo, allá en su capítulo 6, versículo 17, encontramos algunos aspectos interesantes de qué hacer cuando hay abundancia, cuando hay riqueza. Dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ¿sí? Orgullosos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y sí, cuando Dios nos da las cosas, nos da también la sabiduría y la oportunidad de disfrutarlas. Hoy, ¿qué ha pasado? Con muchos que tienen deudas, que contrajeron deudas a 1 año, a 2, y que han perdido el trabajo, o que simplemente el sueldo se les ha rebajado. ¿Cómo van a pagar? Porque presumieron, primero, que iban a vivir, después, que iban a seguir teniendo las mismas riquezas. No, dice que Dios nos da lo necesario, nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Versículo 18 sigue diciendo que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Versículo 19, esto se hace para preparar un buen fundamento para lo porvenir y para la vida eterna. ¿Sí? Sembramos, ponemos, echamos nuestro pan sobre las aguas y sabemos que algún día lo encontraremos. Así tendrán, dice Timoteo, así tendrán riquezas que les proporcionarán una base firme para el futuro y alcanzar la vida verdadera, la vida eterna. Sí, un cimiento, buenas obras. Si bien es cierto, ya ha quedado claro que nuestra salvación no es por obras, pero que simplemente nuestra fe, sin obras, es muerta. El versículo 15 nos dice, siguiente, que necesitamos hablar, que necesitamos vivir conscientes de que nuestro destino está bajo el control de Dios. Qué importante es en nuestra vida que tengamos a través de ella, sea que mejoremos, el vivir y el hablar conscientes de que el control de nuestra vida, de nuestro futuro, está en el Señor. Y entonces es pues que el apóstol dice, debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello.
Puede ser solo una frase, pero lo cierto es que por eso decíamos que tenemos que tener esa conciencia. Por ahí tenemos una ilustración que a veces decimos hasta mañana y decimos, si Dios quiere. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos al apóstol Pablo que dijo a los efesios cuando se despedía de ellos, a la insistencia de que él se quedase, simplemente él les dijo, volveré a vosotros si Dios quiere. Más adelante a los corintios les escribió, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Esa conciencia debe ser a través de nuestra vida como creyentes y como cristianos perfectamente clara de que nuestros planes están en las manos de Dios, pero sobre todo nuestra vida, nuestro destino están en ese control. Siguiente. Sigue escribiendo en este versículo y dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿Sí? Sentían orgullo de sus planes para el futuro. Eran arrogantes en su confianza de que nada interferiría, que nada los detendría. Tenemos ahí en el libro del Génesis la historia de la torre que conocemos como Babel. Estos hombres que simplemente no consideraron a Dios ni la voluntad de Dios acerca de esparcirse, sino de hacer una torre y llegar hasta el cielo y ser famosos, ser por mucho años recordados. Sí, hasta hoy los recordamos, pero de una manera triste. Muchas veces en nuestra vida nos vamos a ver tentados a tratar de cambiar, a tratar de construir nuestro propio destino. Cuando perdemos esa conciencia de que si Dios quiere, si Dios está en sus planes, en su voluntad las cosas, nosotros las llegaremos a hacer. Pero a veces empujamos a unos, a los nuestros, a nosotros mismos, a hacer lo que Dios no tiene en propósito. Actuamos como si fuéramos los arquitectos, como si fuéramos los maestros de nuestro destino. Y esta jactancia es pecado. ¿Sí? Esta actitud de soberbia, porque no toma en cuenta a Dios. Por eso es importante que en nuestra vida y en la vida de los nuestros preguntemos y digamos, si Dios quiere, haremos. Siguiente. Versículo 17 y final. Dice, en este contexto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Necesitamos tener esa conciencia y como nuestro Señor decir, hágase tu voluntad. Nuevamente en Lucas capítulo 12, versículo 47, hay una historia muy interesante dentro de una parábola que el Señor cuenta, que el Señor narra, con toda una enseñanza para nuestra vida. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Siguiente versículo, 48. Más adelante dice, y a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demanda, se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sí? Por eso es interesante y importante preguntarle a Dios qué es lo que Él espera, cuál es la voluntad. No necesito coser mis propios ladrillos para levantar mi torre. Simplemente Dios me ha dado las herramientas y los materiales para cumplir su voluntad. Siguiente. El hacer lo bueno en el aspecto de este contexto es tomar en cuenta esa voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. El ayudar, el servir, el poder hacerlo. Si sabemos hacer lo bueno, si sabemos lo que Dios espera, si sabemos lo que Dios quiere, y especialmente en este capítulo 4 que hemos visto, aquellas cosas que tienen que ver. Es importante que vivamos así y no lo obviemos. Porque si nosotros no hacemos lo que debemos, estaremos en pecado. En este capítulo 4, el apóstol Santiago nos ha puesto a prueba tocante a la codicia, a las guerras, a las peleas, a la murmuración, a la costumbre de hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. ¿Sí? ¿Qué espera Dios en cuanto a su voluntad? Que nos ayudemos, que visitemos al enfermo, que le demos pan al hambriento, que tengamos una palabra. Sin duda conocemos aquello que Dios espera que nosotros hagamos. Una moneda, quizás, que a veces a nosotros pues no nos hace ni más ricos ni más pobres aquel que nos la pide. Esta es la voluntad de Dios y la conocemos. Porque Dios nos demandará de ese conocimiento. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nuevamente hagámonos unas preguntas. Consideremos algunos 6 aspectos. Siguiente. Primera pregunta. Si tengo ansia de poseer más cosas o estoy contento con lo que tengo. ¿Quiero más? ¿Quiero ser diferente? Por ahí tenemos unas pelotitas, ¿verdad? Donde una es amarilla, y a veces todos quieren azules, quizás ser azul, no amarillo. Pero simplemente es preguntarnos, ¿tengo ansia de poseer más cosas o estoy contento con lo que tengo, con lo que soy? Hoy ha sido el gran negocio el poder cambiar. El moreno quiere ser blanco, el blanco quiere ser moreno, el alto quiere ser bajo, el bajo quiere ser alto. En fin, tantas cosas. Porque no está contento. En la tecnología queremos lo nuevo y lo nuevo y lo más nuevo. Por eso, esta pregunta importante, ¿tengo ansia de poseer?
de tener más cosas? Siguiente pregunta. ¿Siento envidia de los que poseen más que yo? Y aquí recordamos a José, ese que llamaban el soñador, que sus hermanos tenían envidia por él, por el trato que tenía su padre con él, por la túnica de colores, sentían envidia. Y sabemos que la envidia los llevó aún a querer asesinarlo. Por eso es importante que nos preguntemos, ¿siento envidia de los que poseen más que yo? ¿Capacidades? ¿Talentos? Tercera pregunta. ¿Pido la dirección de Dios antes de comprar algo? Y ahí tenemos a una dama con el carrito lleno hasta el tope, pero que de repente aparece por ahí, oferta. Ya no cabe, pero ella quiere tener más. Hoy es interesante ver cómo la gente entra a los diferentes sitios y compra, y compra, y compra, y compra. Llámese como se llame estos sitios que venden y que entregan a domicilio. Sí, necesitamos la dirección de Dios antes de comprar algo. Porque eso que vamos a comprar va a ser bendición o no. Siguiente, cuarta pregunta. Cuando Dios me habla, ¿obedezco o me resisto? Cuando oigo su voz a través de la palabra, cuando yo la leo, cuando la reflexiono, cuando la medito, ¿qué hago? Es triste ver cómo muchos cristianos simplemente actúan por sentimiento, por ambición y no obedecen al Señor. Andan de iglesia en iglesia, andan de lugar en lugar, quieren ser una cosa, quieren ser otra. Sí, cuando Dios me habla, ¿obedezco o me resisto? A través de la Escritura tenemos muchos ejemplos de gente que a pesar de tener una instrucción clara de parte de Dios, se resistió. Quinta pregunta. ¿Murmuramos en contra de mis hermanos? Sí, murmuro de mis hermanos. Porque siempre que murmuro va a ser en contra, va a ser por algo. La murmuración, de la cual sin duda este capítulo nos habló ampliamente de ello. Última pregunta, que es el tema que decíamos. ¿Hago planes sin consultar a mi Señor? Hoy decía a muchos, nos están ahogando las deudas, porque simplemente adquirieron compromisos sin preguntarle a Dios. Y a veces no es decir, Señor, voy a hacer esto, sino es decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Lo debo o no lo debo hacer? Finalmente, siguiente y última,
Como conclusión es el querer disponer de la vida sin Dios y no hacer aquello que uno conoce como la voluntad perfecta del Señor, llega a ser pecado. Sí, reafirmamos que nuestras vidas están en las manos de Dios y nos gloriamos en el Señor, nos gloriamos de Dios y lo que Él hace en y a través de nosotros. Gloria a Dios, porque esperamos escuchar esas palabras. Siervo inútil, pues solo hicimos lo que nos tocaba hacer. Pero poder escuchar entra en el gozo de tu Señor. Dios nos permita que al conocer su voluntad vivamos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Oremos. Padre, gracias porque sin duda tu palabra nos lleva a tener la oportunidad de considerar y de tener en todo tiempo consciente de que no podremos mejorar ni llegaremos nunca más allá de lo que tú has dispuesto para nosotros. Permítenos, Señor, permítenos entender tu voluntad y después de tenerla clara, a través de tu Espíritu Santo, el poder hacer la parte que nos corresponde. Gracias, Señor, porque nos has dado elementos, capacidades, herramientas para hacer lo que nos toca hacer. Simplemente para tu gloria y para tu honra. Permítenos ser siervos fieles y poder entrar a ese gozo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de poder concluir este capítulo 4. Si Dios permite, la próxima semana iniciará el capítulo 5 y último. Esta, sin duda, como toda la Escritura, interesante carta del apóstol Santiago. Gracias a Dios por todos nuestros hermanos que se siguen conectando. Gracias a Dios por todos nuestros hermanos que escriben. Gracias a Dios porque pueden solicitar, ¿verdad? Y saber que nuestros hermanos y nuestras hermanas están dispuestos a orar los unos por los otros. Sigamos pues en esa actitud y gracias a Dios porque pues la oportunidad de podernos seguir, estar conectados, de seguir transmitiendo. Señor, bendiga todos los elementos y nos permita seguir haciendo esto para su gloria. No dejemos de orar por todas las situaciones que hoy se están viviendo. No para que Dios las cambie, sino para que Dios nos permita entender el propósito de cada uno de nosotros en ellas. Cuando Dios permite algunas cosas, sin duda, todo tiene un buen propósito y todo es para bendición. Que el Señor los bendiga y buenas noches.